Buenas tardes, mis estimados estudiantes del curso de estática. En la tarde de hoy vamos a ver lo que es vigas, la parte 3 del módulo 2. Posteriormente, Dios mediante, mañana vengo a grabar el módulo 3, que vendrían siendo cables, fricción o cuñas y deformaciones. Por ahora vamos a ver la última parte del módulo 2, que es vigas. Posteriormente a esto ya hemos visto lo que eran entramados y armaduras. Hoy vamos a ver vigas y vamos a comenzar a decir que una viga son elementos estructurales que ofrecen resistencia a la flexión originada por las cargas aplicadas. La mayoría de las vigas son barras prismáticas largas y las cargas suelen aplicarse perpendicularmente a los ejes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Longitud o luz del tramo. Longitud o luz del tramo, que vendría siendo toda la parte horizontal de la viga. Tipo de viga, está isoestática, ¿cierto? Entonces, viga simple, la isoestática va a tener una viga simplemente apoyada en este extremo. Las vigas empotradas es cuando, estas son las isoestáticas, vamos a tener tres tipos. Cuando la viga está simplemente apoyada, que tiene un apoyo de pasador al lado izquierdo y un apoyo de rodillo al lado derecho en el punto B, simplemente apoyada. Cuando están empotradas, imagínense el balcón de una casa o de un edificio, un balcón, que tiene que estar empotrada. Recuerde que el empotramiento, cuando vimos la definición de lo que fue cuerpos rígidos en equilibrio, hablamos de lo que es el apoyo de empotramiento, que tiene que volver a restringir una fuerza horizontal, una fuerza vertical y también va a restringir un momento. Esta es viga empotrada o voladizo. Y viga simplemente apoyada con voladizo es esta, o sea que tiene un pasador aquí, tiene un rodillo aquí y tiene un voladizo, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a continuar. Estas son de tipo isoestáticas y van a ver de tipo hiperestáticas, que fíjate que hablaban de los sistemas isoestáticos cuando el problema, digamos, el número de incógnitas en un problema va a ser igual al número de ¿qué? De ecuaciones, y los grados de libertad van a ser 0. Entonces, esta viga, en los casos anteriores, todas son isoestáticas, porque usted se pone a ver, tengo 1, 2, 3 incógnitas, 1, 2, 3 incógnitas, 1, 2, 3 incógnitas, 1, 2, 3 incógnitas aquí. Pero si ya me pongo a analizarlos, las vigas hiperestáticas, yo tengo una incógnita aquí, otra incógnita aquí, y 2 incógnitas aquí, tengo 4 incógnitas. Están vigas continuas, están vigas en voladizo, como esta que está aquí, con un apoyo, tendría 3 reacciones en el punto A y tendría una reacción en el punto B. Y están las vigas doblemente apoyadas, que tendría 3 reacciones aquí y 3 reacciones aquí, tendría 6. Al momento de calcular, tendría 6 incógnitas con 3 ecuaciones de equilibrio. Por eso es que este tipo de vigas son hiperestáticas. Sin embargo, yo les dije a ustedes que al igual que en entramados, al igual que en armaduras, este tipo de vigas, lo que vamos a tener es siempre sistemas en la vida real hiperestáticos para asegurar de que la estructura pues no se caiga. Métodos para resolver la estructura, reacciones. Por lo menos si yo tengo, fíjate que cuando una definición también de vigas son cuerpos horizontales, ¿verdad? Que soportan fuerzas verticales y momentos flectores. Hay veces en nuestros problemas se nos van a presentar de que yo tengo una viga, por lo menos el cuerpo BC, y tengo un cuerpo horizontal BC, tengo un cuerpo inclinado AB y tengo un cuerpo, digamos, vertical CD. Entonces, cuando yo tengo esto, me va a quedar, por decir, aquí digo a X, ¿quién? Y a Y y un momento en A. Aquí tengo de X, ¿verdad? Y aquí tengo que está aquí, que es una carga aplicada, una carga distribuida, y aquí tengo ¿qué? Un momento, ¿lo ven? Entonces, ¿qué pasa? Generalmente a nosotros nos van a pedir calcular las reacciones cuando en un problema de vigas, primero externas, al igual que en entramados, al igual que en los problemas de armaduras. Primero se deben buscar las fuerzas externas. Por lo menos tengo a su X, aquí tengo a su Y y tengo aquí de su X. Tengo 3 incógnitas con 3 ecuaciones de equilibrio, entonces es más que suficiente para calcular las ecuaciones. Pero ¿qué pasa? Cuando hay veces, si yo no lo quiero determinar de todo el sistema,
yo puedo, como aquí hay un pasador en este punto, entonces esto puede actuar o puede trabajar perfectamente como un entramado mecanismo. Yo lo que hago es desarticular la barra C de allí, aquí. Entonces me queda DX, CX y CY. Y aquí me queda que toda esta carga o toda esta fuerza es rectangular, ¿lo ves? Toda esta fuerza es rectangular, que está aplicada aquí. Entonces la concentro en una fuerza concentrada rectangular y voy a aplicar, como desarticular esa piecita, puedo aplicar las tres ecuaciones de equilibrio individuales para calcular las reacciones en donde, en D. Aplico momento en C, porque generalmente las reacciones que están ubicadas en el pasador, pues no son de estudio. Entonces lo que va a hacer es aplicar momentos en ese punto para eliminarlas de una vez, ¿no? Entonces aquí puedo terminar las reacciones en D sub X. Hago sumatoria, luego si me la estuvieran pidiendo, en C sub X, en X para todo este sistema, y determinamos C sub X, y posteriormente hago sumatorias en Y igual a 0 para determinar C sub Y. Repito, generalmente casi las del pasador no se calculan a solo que las necesite. En las vigas, ¿no? Estoy hablando de una viga. Bueno, y también la podemos hacer de toda la estructura. Si no quiero desarticular, la puedo hacer de toda la estructura utilizando las tres ecuaciones de equilibrio. Por lo menos aquí haría sumatoria de momentos en A, anularía a su X y a su Y porque están en dirección al punto de momento. Y de aquí pudiese determinar cuánto vale el momento externo de este primero, ¿verdad? Y posteriormente, ya calculaba el momento, hago sumatoria de la fuerza en X y calculo de su X, luego hago sumatoria de la fuerza en Y y calculo a su Y para todo este sistema. Muy importante, generalmente en las vigas, como son cuerpos horizontales que soportan fuerzas cortantes y momentos flectores, siempre en las vigas nos van a mandar a estudiar tramos horizontales. Por lo menos si yo quiero estudiar aquí el tramo de viga BC, yo debo hacer un corte en el punto B, o sea, debo seccionarlo. Y cuando yo hago un corte, fíjate que este voladizo aquí, en el punto B, está empotrado, o sea, es empotrado. Entonces en el punto B, cuando llega el corte, me va a quedar B sub X, B sub Y y me va a quedar un momento. Y me van a quedar estas tres reacciones que están aquí de base. Y entonces yo pudiese calcular estas reacciones, como ya tengo estas tres de aquí, posteriormente calculadas en el sistema, luego efectúo el corte para calcular las tres reacciones B sub X, B sub Y y el momento en B, utilizando las tres ecuaciones de equilibrio. Aplico momento en B igual a 0 y determino cuánto vale el momento en B. Aplico sumatoria de la fuerza en X igual a 0 y determino cuánto vale su X. Aplico sumatoria de la fuerza en Y igual a 0 y determino cuánto vale B sub Y. ¿Ok? Es muy importante porque entonces yo trabajaría con el tramo netamente, ¿qué? Horizontal. Es decir, por eso es que hay veces, si me mandan a estudiar esta viga aquí, yo tengo que cortar en el lado B y desarticular del lado C. Entonces, fíjate que le he dicho que a veces en el pasador no es necesario calcular las reacciones, pero por lo menos en este caso sí es necesario porque el cuerpo horizontal es BC. Entonces debo tener las reacciones del lado izquierdo en B y las reacciones del lado derecho en el lado C. Y me queda esto, ¿no? Ahora, fíjate cómo me quedó. Método para resolver la estructura, separar la estructura, que fue lo que hice ahorita, aislar el lado ¿qué? BC. Fíjate que entonces en este caso sí fue necesario quitar este pedazo, por eso es que aquí más arriba hemos calculado C sub X y C sub Y. Y posteriormente, de todo el sistema, calculamos a su X y a su Y, para posteriormente hacer un corte aquí en este punto D y poder calcular las reacciones justo en el punto D. ¿Ok? Y nos queda de esta manera. Bx a la izquierda, By, momento en B, Cy y Cx. Aclaro una cosa, ¿no? Fíjate que aquí, momento B sub Y, B sub X, B sub Y va hacia arriba, B sub X a la derecha y momento en B en sentido antihorario y este sería en sentido horario. Entonces me quedan que por la tercera ley de Newton, ley de acción y reacción, me van a quedar del lado izquierdo esto. Y del lado derecho, cuando desarticule aquel pedazo, aquí también me va a quedar que si yo las he asumido una a la derecha y una hacia arriba, entonces aquí me van a quedar una a la izquierda y una hacia abajo, ¿ok? Continuamos. Solicitudes críticas
solicitudes críticas de la viga, fuerza cortante, efecto de corte o cizallamiento. Es decir, le venía diciendo que la viga debe soportar fuerzas cortantes y momentos flectores. Cuando hablo de fuerzas cortantes son todas las fuerzas verticales que tratan de cizallar o cortar o partir la viga. Y cuando hablo de momentos flectores, es cuando la viga trata de flectar. Nosotros, por lo menos a nivel de ingeniería, digamos, civil, cuando hablamos de hormigón o lo que es concreto armado, que es el concreto armado o el hormigón, es la unión de lo que es cemento más cabilla. Pero fíjate que el cemento es un excelente, digamos, material que una vez que solidifique soporta grandes fuerzas de compresión o esfuerzos de compresión, pero los esfuerzos de tracción o la fuerza los esfuerzos de tracción producto de la fuerza de tracción o los esfuerzos de compresión producto de la fuerza de compresión, en este caso soporta grandes esfuerzos de compresión producto de fuerzas de compresión, pero no soporta el concreto, el concreto cemento como tal, solidificado, no soporta esfuerzo de tracción. Por eso es que internamente se le mete un esqueleto, digamos en este caso a la viga que se esté armando de cabilla, un esqueleto de cabilla amarrada, porque el acero sí soporta esfuerzos de tracción. Entonces, ¿qué pasa? Combinamos y armamos en lo que es el concreto armado, lo que es el hormigón. Esa fusión de cemento con cabilla, cemento solidificado internamente con esqueleto de cabilla, que me permite la viga. En este caso, la cabilla me permite evitar que ella se flecte y el hormigón, que debe estar también, el hormigón no, el cemento, que debe estar bien, digamos, bien preparado. Entonces, él evita que las fuerzas que parta la viga, ¿ok? Porque va a soportar esfuerzos de compresión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se unen los dos, vamos a evitar con el hormigón de que todas las cargas que coloque allí, con el hormigón o con el cemento que solidificado, que todas las cargas que coloque ahí no me partan la viga, pero internamente el esqueleto o el armazón de cabilla va a evitar que la viga flecte. Hay en algunos casos que la viga flecta. ¿Por qué? Porque no se le metió, digamos en este caso, el esqueleto ese de cabilla no fue el diseñado para esa viga. Entonces vemos que no se parte, pero se va a flectar. ¿Ok? Se vuelve como una hamaca a futuro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a evitar cuando diseñemos una viga? Que no se me parta, pero tampoco que se me flecte. ¿Ok? Porque imagínate que esta sea la viga de un balcón, entonces aquí va a quedar una luz y se va. Si ella permite flectar, en cualquier momento se parte. ¿Ok? Antes flecta y luego se parte. ¿Ok? Bueno, entonces continuamos. Ecuaciones, vamos a hablar ahora de lo que son las ecuaciones de fuerzas cortantes y de momento flector. Fíjate que vamos a tener un convenio de signos para un tramo de viga sometido a una carga. Vamos a decir que si la fuerza vertical va hacia arriba, ¿cierto? El momento lo va a escribir negativo. Y si la fuerza vertical va hacia abajo, el momento lo va a escribir positivo. ¿Ok? Vamos a hablar de las ecuaciones de fuerza cortante y momento flector. Método de tramo a tramo. Es decir, primer paso, las ecuaciones. Wx se obtiene del tipo de carga distribuida. Es decir, si es un tipo de carga distribuida uniforme, si es un tipo de carga distribuida no uniforme en su modalidad triangular y trapezoidal, ok, eso lo vamos a obtener. Esa ecuación la vamos a obtener del tipo de carga distribuida. Es decir, si una carga uniforme va a ser una constante, si una carga no uniforme va a ser una línea recta. Y posteriormente vamos a, digamos, calcular lo que es la fuerza cortante en B sub X, que va a ser la integral de menos la carga distribuida por el diferencial de X, más las fuerzas cortantes al inicio del tramo. Y para los momentos, las ecuaciones van a ser la integral de la fuerza cortante por el diferencial de X más los momentos flectores al inicio del tramo. Entonces, fíjate, ecuaciones y diagrama de fuerza cortante y momento flector. Ejemplo de una viga de carga concentrada. Por lo menos aquí yo tengo, al lado izquierdo me dan el dibujo, tiene un apoyo en el punto A, que es de pasador, en el punto B un rodillo, y aquí tiene una carga P aplicada justo en la mitad de L. Entonces al lado izquierdo yo voy a tener dos reacciones, a su X y a su Y. En este punto va a tener una fuerza que va hacia abajo y en este punto va a tener una
una reacción producto de un apoyo de rodillo. Recuerde que una reacción en un apoyo de rodillo es una fuerza que genera perpendicular al plano de apoyo entrando a la viga como tal. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Para hacer el cálculo de estas reacciones, el sistema aquí para este tramo de viga sería isoestático, porque tengo cuántas ecuaciones, 1, 2 y 3, ¿sí? Y las puedo determinar del diagrama de cuerpo libre de todo el sistema, con las tres ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de la fuerza en X, determino a su X, que es la única que está, sería a su X igual a 0, sumatoria de momentos en A, y determino B sub Y, que sería, al aplicar momento, me queda que esto es, y despejar B sub Y me queda que B sub Y va a ser P medios, y sumatoria de la fuerza en Y, determino a su Y, y también me va a ser P medios, ¿ok? Si yo si yo tengo aquí P medios más P medios, va a dar P y le resto P, ¿verdad? Entonces me da 0, ¿ok? Y luego que yo tenga esto que está aquí, me va a quedar esto. Fíjate que va a asumir las fuerzas verticales hacia arriba. Muy importante, lo que vamos a trabajar en las vigas son fuerzas verticales hacia arriba. Y si trabajo con la conveniencia, si la trabajo hacia arriba, el momento es negativo. Si la trabajo hacia abajo, la fuerza vertical, el momento es positivo. Aquí se las coloqué en toda manera del lado izquierdo. Vamos a trabajar con esta. Entonces, ¿qué pasa? Comienzo aquí. Como hay una A sub Y, la fuerza cortante al inicio va a ser igual a la fuerza que esté presente aplicada en el punto A. Quiere decir que como A sub Y aquí nos había dado, perdón, A sub Y nos había dado P medios, entonces aquí va ubicado en P medios. Fíjate que aquí, para puntos de estudio de la viga, el inicio de la viga y el final, donde existe una fuerza aplicada, donde inicie y termine una carga distribuida, o donde hayamos realizado un corte, o donde hayamos desarticulado esa viga. Aquí sería inicio y fin de la viga, donde está aplicada una fuerza aplicada, y aquí vamos a dibujar lo que son las fuerzas cortantes en este diagrama, y aquí abajo lo que son los momentos flectores, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? La fuerza constante al inicio de la viga va a ser igual a su Y, que en este caso era P medios. Pero fíjate que como aquí no hay carga, y voy a calcular la ecuación para determinar qué modelo matemático me describes la ecuación de la fuerza cortante, B de X vale 0. Es decir, cuando no hay carga distribuida, entonces la carga distribuida es 0. Aplico la ecuación de la fuerza cortante que ya le había explicado anteriormente, que era la integral de menos B sub X por el diferencial de X más la fuerza cortante al inicio del tramo. Entonces, esta me da 0, toda esta integral se me anula, más la fuerza constante al inicio del tramo, que es P medios, ¿ok? Una vez que consiga la fuerza cortante, fíjate que entonces lo que se me va a dibujar en B de X va a ser B de X va a ser igual a P medios, o sea, va a ser una función de carácter constante, ¿ok? ¿De carácter qué? Constante, en P medios, o sea, arranca en P medios y termina ¿qué? En P medios, ¿ok? ¿Por qué? Porque B sub X me dio una constante. Quiere decir que cuando yo evalúe aquí L medios, aquí me va a quedar P medios, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con este momento? Fíjate que para el momento, o para la ecuación de momento, para determinar el modelo matemático y yo poderlo graficar en la ecuación de momentos flectores, debo tener a juro lo que es la ecuación de la fuerza cortante, que en este caso nos dio P medios. Y la fórmula para determinar la ecuación de la fuerza cortante es momento en X, va a ser la integral de la fuerza cortante en X por el diferencial de X más el momento flector al inicio del tramo. Entonces, ¿qué pasa? Esta fuerza, esta me dio P medios. Cuando yo integre P medios, me va a dar P cuartos, ¿cierto? Sí, si yo integro P medios aquí, perdón, esto me dio una constante que me dio, corrijo, me dio P medios. Por el diferencial de X, me va a dar P medios por X, ¿cierto? Más el momento al inicio del tramo, que en este caso, ¿quién era? Bajo el momento al inicio del tramo, que aquí es 0, porque fíjate que no hay momento aplicado aquí. Si aquí hubiese un momento aplicado, entonces yo tendría el momento flector al inicio del tramo sería 0. Perdón, sería el momento que esté aplicado externo allí, con el signo, ¿no? Si estoy trabajando fuerzas verticales hacia arriba, como lo ven aquí, entonces el momento sería negativo. Pero como aquí no hay momento inicial, pues es 0. Entonces, la ecuación del momento en X me va a quedar P en función de L, ¿no? Bueno, aquí sería, en realidad sería, la ecuación sería
P medios por X, pero cuando yo sustituyo L para hallar cuánto me da el momento en este punto, entonces me va a quedar P medios por L, sí, porque aquí me va a quedar que si yo integro aquí P medios, me va a quedar P medios de L, ¿no? Y aquí, ¿por qué me da P L cuartos? Porque me va a quedar P, la ecuación de momento me va a quedar P medios por X, y cuando sustituye la distancia que queda ahí es L medio, entonces P medios por X, y al sustituir L medios me va a quedar P de L cuartos, es decir, consigo el momento en este punto, ¿ok? Continuamos. ¿Qué pasa? Ahora de este lado, yo comienzo en P medios, calculo la ecuación, fíjate, la ecuación que va a ser, como aquí tampoco, digo, fuerza cortante, va a ser la integral de menos la ecuación de la fuerza cortante por el diferencial de X más la fuerza cortante aplicada al inicio. ¿Qué pasa? Como aquí no hay carga, quiere decir que todo este vale cero. Y la fuerza cortante aplicada al inicio, ¿cuánto es? P medios, ¿lo ven? Aquí la fuerza cortante aplicada al inicio es P medios, ¿correcto? Pero como aquí hay una carga, una fuerza que está aplicada, al final yo voy a llegar un instante antes y ese instante antes me da menos P medios. Quiere decir que de P medios pasó a menos P medios, ¿ok? Posteriormente calculo la ecuación de momento en X que me da, en este caso me da 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que y calculo, ya teniendo la ecuación de momento, hago lo que hice en el primer paso y calculo el momento, en este caso sería en L medios más, entonces me da 0. Quiere decir que aquí, si aquí hay una constante, aquí se me dibuja una recta, pero por la parte de abajo negativa, y en este caso, ¿qué se me dibuja? Aquí se me dibuja, si esto es una constante, aquí se me dibuja una recta. ¿Por qué? Cuando yo determiné hace rato, él parte de PL cuartos, pero en este caso, cuando calculo la ecuación de momento y sustituyo L medios, me da 0. Entonces, de PL cuartos pasa ¿qué? A 0 en el punto B. Y finalmente yo tendría el diagrama de las fuerzas cortantes para esta viga que vendría siendo S. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Ecuación y diagrama de fuerzas cortantes, ejemplos de carga distribuida. Cuando son cargas distribuidas, vamos a tener rectángulos y vamos a tener, por lo menos aquí tengo este casito, tengo un apoyo fijo del lado izquierdo, tengo un apoyo de rodillo del lado derecho, y en este caso aquí me produce dos reacciones, aquí me produce una reacción, aplico sumatorio de la fuerza en X, momento en A y sumatorio de la fuerza en Y para determinar a su X, B su X y a su Y. Me da a su X 0, B de Y vale WL entre 2 y a su Y vale WL entre 2. Recuerda que aquí, cuando estoy trabajando esto, debo concentrar la carga aquí, o sea que por lo menos esta sería W por L, la debo concentrar aquí en la mitad, por lo menos no la puedo trabajar con W, ¿ok? Y cuando vamos a trabajar esto, comienzo igualmente el inicio de la viga, el final de la viga, donde exista una fuerza aplicada, un corte producido, una desarticulación. Pero fíjate que para este caso, simplemente vamos a estudiar el inicio y el final de la viga que coincide con el inicio y el final de una carga distribuida. Entonces, cuando yo haga de manera análoga el diagrama de la fuerza cortante, fíjate que aquí es una recta, todo esto es el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. Entonces, cuando yo haga esta, digamos, carga distribuida, que es una constante, cuando yo la dibuje o la grafique en mi diagrama de fuerza cortante, me da una línea recta. Y esta línea recta, que es el modelo matemático de la fuerza constante, cuando la dibujo en unos momentos, me va a dar una parábola. ¿Ok? Y pues así se hace igual, el mismo procedimiento se hace para el que hicimos en el ejercicio anterior. Lo que pasa es que una carga distribuida, hago una aclaratoria, cuando la carga me corta a la fuerza cortante, perdón, en la ecuación de la recta, la ecuación de la fuerza cortante me corta el eje horizontal, ella va a producir un momento de inflector aquí o un momento máximo. Fíjate que en la anterior también había un momento máximo aquí. ¿Por qué? Porque había un corte aquí en el eje X, entonces aquí se produce como un pico. Igual aquí también hay un corte en el eje X y se produce ¿qué? Un pico en el punto más alto. Ok, bueno muchachos, aquí le voy a dejar un ejercicio tipo bien especificadito, donde nos dan una viga, que es el punto A hasta el punto B, C, D, y nos mandan a calcular en la parte A
reacciones en apoyos DE, ecuaciones de fuerza constante y momento flector para el tramo de la viga AD, diagrama de fuerza constante y momento flector para el tramo de la viga A y D, y determinar para una distancia de 5 metros el punto D hacia la izquierda el valor de la fuerza constante y momento flector. En el problema dice, se tomarán en cuenta, bueno, en este caso las unidades, la fuerza horizontal de 100 newton aplicada en el punto D, está en el punto medio del tramo BF, y en el punto C existe un pasador. Entonces, fíjate, tenemos esta viga que va desde A hasta D, tiene un pasador, y en el punto medio de BF está aplicada la fuerza de 100 newton. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros tenemos que estudiar desde el punto A hasta el punto B, debemos estudiar o debemos limpiar la viga, es decir, a futuro tenemos que hacer un corte en este punto, de pronto tenemos que desarticular al lado derecho para determinar primero esta reacción, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer primero aquí? Colocar todas las reacciones. Miren, me queda una tensión de este lado, me queda, como aquí hay un apoyo de empotramiento, me queda E sub X, E sub Y, momento en E. Aquí me queda una tensión que la corto en este punto. Aquí me queda un apoyo aplicado en el punto D. Aquí me quedan todas las cargas distribuidas y aquí me queda que esta es rectangular y esta es triangular. Entonces, ¿qué pasa? A través de las ecuaciones de las tres ecuaciones de equilibrio, sumatoria de la fuerza en X, sumatoria de la fuerza en Y, sumatoria de momento igual a 0, yo voy a determinar cuántas incógnitas tengo aquí. 1, 2, 3, 4. Entonces, nosotros debemos primero calcular este por separado. Si es posible, para que no nos quede tan complejo, desarticular aquí en el pasador D a la derecha para calcular esta reacción. ¿Y por qué lo puedo desarticular? Porque hay un pasador. Entonces, en este punto la viga se comporta como un entramado. Yo puedo, por decir, desarticular de allí y estudiar más nada este pedacito, desde C hasta D, para calcular las reacciones en el punto D. ¿Correcto? Bueno, así sucesivamente, y está bien explicado todos los pasos que se hicieron anteriormente, pero aplicados a un problema. Se los dejo para que lo chequeen. Ok, ahí mira, entonces aquí están calculados paso a paso cada parte que lo tienen en su material montado en plataforma en PDF para que lo chequeen y les sirva de estudio para su evaluación. Bueno, muchísimas gracias por su atención y espero la clase haya sido de su entero gusto.